¿Qué tal? En este momento vamos a escudriñar las escrituras, vamos a ver lo que es el sermón expositivo de una manera sintética. Cuando hablamos de liderazgo, usted tal vez piensa, no, no soy ningún líder, no tengo ningún cargo en la política o en la sociedad, pero no necesariamente es tener un cargo en una organización, en un empleo. Tal vez usted es líder en su hogar como padre o madre de familia o como un hermano mayor porque le están siguiendo sus pasos a sus hermanitos chiquitos. En la iglesia tal vez tiene un cargo, es un líder. O también en su trabajo le han dado un cargo en el cual usted tiene que desempeñar como líder. Entonces, cuando somos líderes, vemos la manera, ¿cómo puedo ser un gran líder? Escudriñamos libros, vemos diferentes videos en YouTube. ¿Cómo podré ser un gran líder? Buscamos la manera de ser un gran líder para dar un impacto. Pero, ¿sabe? En todas las épocas ha existido un gran hombre. Es el gran ejemplo de cómo ser un buen líder. Es Jesús. Es el tema de nuestro sermón que vamos a ver en este momento, las características de Jesús como un buen líder. Y nos vamos a basar en la palabra de Dios ahí en el Evangelio de San Marcos capítulo 2 versículo 13 al 17. En el Evangelio de San Marcos capítulo 2 versículo 13 al 17. Voy a leer la palabra de Dios, así nos dice de la siguiente manera. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué hermosa lección lo que vemos aquí en la porción de la palabra de Dios. Y en este pasaje vamos a ver algunas características de Jesús como un gran líder. En primer lugar, vemos que Jesús, como gran líder, recibe a la gente. En el versículo 13 nos está diciendo, y toda la gente venía a él. Eso quiere decir que Jesús, cuando llegó en ese lugar, se le amontonaron. Pero él lo que hizo fue recibir. Recibió esa gente que tal vez de todas las edades, tal vez chiquitos, grandes, abuelos, hombres, mujeres, llegaron a él, pero él los recibió. Él nunca dijo, no, yo soy Jesús, yo soy un líder, así que aléjense de mí. No, Jesús no hizo eso, sino que al contrario los recibió. Hoy vemos que los grandes líderes, como en la política, en la sociedad o en la fama, ¿qué es lo que hacen? Cuando se le amontonan, ¿qué es lo que hacen? Se escapan, ven su seguridad y rechazan a la gente, ni les gusta, ni quieren que les den abrazo y así, o simplemente una foto, ¿no? Se escapan o rechazan a la gente. Pero un buen líder es el que recibe a las personas. Es el que acepta a todas las personas que se le acerca. ¿Por qué? Porque es un gran líder. Y aparte como nos sigue enseñando ahí en la palabra de Dios, y les enseña. En primer lugar les recibe. En segundo lugar les enseña. ¡Wow! Un gran líder, eso quiere decir que también tiene conocimientos, tiene habilidades, por eso tiene un puesto de liderazgo. O un padre o una madre tiene mucho conocimiento, ¿no? Al desempeñar ese labor, ¿no? También como líder del hogar. Entonces, un líder enseña lo que sabe a los demás. Aquí Jesús estaba enseñando
la palabra de su padre, como él decía, ¿no? Yo vine a servir, ¿no? A decir, a declarar todo lo que mi padre me ha mostrado. Entonces, Jesús les enseñaba lo que él sabía, palabras sabias. Entonces, si usted es líder, enseña a los demás lo que usted sabe. Forme discípulos. No se quede con usted mismo el conocimiento que tiene, que ha adquirido. Enséñale a los demás. Enseña a sus hijos a ser buenos hijos, de cómo podrán llegar a ser buenos padres, buenas personas en la sociedad. Enseña a sus trabajadores de ser responsables. Enseña a los congregantes a ser fieles delante de Dios. Enseña un gran líder. Esa es una de las características. Y en tercer lugar vemos aquí como nos sigue diciendo la palabra de Dios, aquí en el versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Bueno, entonces Jesús andaba en esa ciudad, en ese lugar. Entonces vio a un hombre ahí sentado que es Leví, que es el mismo Mateo, ¿no? Que era cobrador de impuestos. Él estaba ahí trabajando, ¿no? Pero Jesús le vio y le dijo, sígueme. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Se levantó y le siguió. Entonces es lo mismo que puede ser un líder, buscar seguidores, invitar a los demás a que le sigan, pero no solamente para ganar fama, sino para enseñarle lo que sabe, como vimos en el segundo punto. Formar discípulos. Como Jesús sabía de que Él no se iba a quedar siempre aquí en la tierra, de que iba a llegar el punto en el cual Él iba a ser crucificado, Él iba a ascender a los cielos y que sus discípulos se iban a quedar a predicar la palabra de Dios. Por eso Él buscó a sus discípulos, quien los preparó para que ellos después hicieran la obra. Así también un líder busca a los demás. Un buen líder sabe que no es eterno en su puesto, entonces prepara a los demás, le dice, sígueme, ve cómo se hace este trabajo, ve, sígueme cómo se hace el ministerio. Formar discípulos. Esa es una de las características de un buen líder y Jesús lo tuvo, formó discípulos. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Formar discípulos, que alguien más aprenda lo que uno sabe porque le está siguiendo y va a seguir esos pasos. Entonces ya cuando el líder falta, entonces esa otra persona que siguió, que se le enseñó, podrá ocupar ese lugar porque sabrá lo que hacer. Un buen líder invita a los demás a colaborar. Invita a los demás a prepararse, a echarle ganas, a sobresalir de su lugar. En cuarto lugar, vemos también aquí lo que nos está diciendo. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¡Wow! Entonces ya cuando estaba ahí, entonces estaban después ahí, como nos dice la palabra de Dios, que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿en casa de quién? En casa de Mateo, de Leví, porque le dijo, sígueme. Entonces Mateo le siguió, entonces fueron a su casa a comer, pero también ahí donde estaban diciendo, estaban publicanos y pecadores. Esas personas eran rechazados por la sociedad, no eran aceptados. Los fariseos los rechazaban, decían, no, estos no cumplen la ley, estos son pecadores, fuchila, guácala, entonces todo ello. Pero Jesús no los rechazaba, sino que Él los aceptó, sino que estaba diciendo aquí que comió con ellos, estaban a la mesa con ellos, conviviendo con ellos. En cuarto lugar, un buen líder tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. No tiene que rechazar a las personas, no tiene que decirle a los demás, usted no sabe, usted es de esta clase, yo tengo este puesto. No, un buen líder no es arrogante. Un buen líder no es orgulloso, sino al contrario, debe de ser humilde como Jesús. Jesús, siendo hijo de Dios perfecto, que
estaba en los cielos disfrutando de todo ese privilegio de los cantos de los ángeles. Él no dijo, yo soy Dios, ustedes, yo soy santo, ustedes no. Fuera de aquí, no, sino al contrario, recibió. Un buen líder recibe. Es humilde, es humilde. ¿Por qué? Porque su amor es amplio para todas las personas. No rechaza, no discrimina, porque conoce lo que es la humildad, entonces, y convive con todos. No hace distinción. Es humilde, se rebaja también a la categoría de tales personas. Entonces, esa es una de las características y vemos también que también un buen líder sufre. Un buen líder también le atacan. Y aquí vemos en el siguiente versículo dice, y los escribas y los fariseos viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Una pregunta. ¿Qué es eso que siendo líder está conviviendo con pecadores, no? Pero es lo que todo líder podrás también pasar por ello, ser criticado por lo que hace. La gente critica por las cosas, pequeñas cosas que hacemos, ¿no? Pero no alaba las grandes cosas que se hacen. Aquí Jesús estaba haciendo lo correcto, estaba recibiendo a los demás, siendo humilde, enseñando, recibiendo a todos, ¿no? Pero fue criticado aún por el bien lo que estaba haciendo, fue criticado. Y un gran líder también, si usted es un líder de su iglesia, de su hogar, de la escuela, de su trabajo, también será criticado. Van a decir, mira, está fallando en esto, mira, se cree así, mira lo que está haciendo. Van a hablar. Y tristemente, como aquí, no le dijeron en cara a Jesús. No le dijeron en cara a Jesús, estaban diciendo, mira lo que está haciendo. No, sino a sus espaldas. Y todo líder es lo que sufre, que lo criticarán a sus espaldas. Pero ¿sabe? Una de las características que también debe de tener el líder, como ya vimos, va a ser criticado. Pero una de las características que también tiene que tener es la sabiduría. Un buen líder tiene que ser sabio. Jesús, una de sus características como un buen líder fue la sabiduría. Aquí vemos en este pasaje cómo les respondió a aquellas personas quienes los estaban criticando. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! ¡Qué respuesta impactante les dio a aquellos fariseos! Aquellos fariseos hipócritas que solamente se dedicaban a criticar y ellos ni cumplían lo que le demandaban a la gente, ¿no? Pero Jesús les dijo, los enfermos o los sanos no tienen necesidad de médicos, solamente los enfermos. Entonces aquí vemos, ¿no? Que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino solamente los enfermos. ¡Qué sabiduría! ¿Cómo les respondió? Tal vez ellos se quedaron... Y sí, muchas veces así se quedaban los fariseos, ya ni podían responder. Pero es así, un buen líder tiene que ser la sabiduría de cómo tratar a las personas. Aún así los que lo quieren y aún así los que no lo quieren. Así fue Jesús, los trató con sabiduría. Les contestaba, un buen líder debe de tener palabras sabias para edificar, no para destruir. Así, aquí también les hizo ver, ¿no? Ustedes también están enfermos, también me necesitan. Pero en la ceguera de los fariseos no reconocían eso. Entonces, un buen líder, una de las características que tiene que tener es la sabiduría. Pero no la sabiduría humana, sino la sabiduría de Jesucristo, de lo alto. Jesús tenía la sabiduría de Dios. Usted como líder, si carece de sabiduría, puede pedírselo a Dios, decirle, yo necesito de tu sabiduría, como lo hizo también Salomón, ¿no? ¿Cómo voy a guiar a este pueblo tan enorme? Necesito de sabiduría y Dios se lo dio abundantemente. Entonces son estas características que tiene que tener un buen líder. Las características de Jesús como un buen líder fue
recibir a las personas, enseñar lo que él ya sabía, invitar a los demás que le siguieran, lo que es la humildad. Fue criticado también, pero tuvo la sabiduría de cómo responder, de cómo tratar a las personas. Entonces, si usted es un líder, le invito, Jesús también le invita a que siga sus pasos, que imita a Jesús para ser un buen líder, porque en su propia capacidad no podrá hacerlo. Es necesario, también como un buen líder, también tiene que tener a alguien a quien seguirle. Entonces, como líderes, ¿a quién tenemos que seguir? Es a Jesús. Seguir su ejemplo para ser un gran líder. Entonces, aquí estamos viendo. Si usted es un líder, sigue el ejemplo de Jesús y verá que así le irá bien al tratar a los que tiene a su mando. Y también, si usted quiere ser un buen líder, empiece a escudriñar las escrituras porque ahí encontrará grandes ejemplos de cómo ser un gran líder siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es el mayor ejemplo de un gran líder. Que Dios me lo bendiga.